Quiero invitarles a abrir Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Mateo 26, 36. Dice la escritura, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí con Jesús extendiendo la mano, perdón, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos también, capítulo 14. Marcos capítulo 14 y vamos a buscar ahí el versículo 32. Marcos capítulo 14, versículo 32. Dice la escritura, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Lucas capítulo 22. Y versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39. Dice la escritura en versículo 39 del capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y llorad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús les dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y finalmente el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 1. Dice la escritura, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas.
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro tenía una espada y la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Bien, leímos en los cuatro evangelios el mismo relato visto desde ángulos diferentes, con detalles nuevos en cada evangelio. Antes de comenzar a meditar acerca de lo que sucedió allí en Getsemaní, cuando el Señor me salvó a los 19 años, Él me dio un celo y como una sed más bien muy grande por las escrituras. Y yo comencé a leer las escrituras, lo que más podía leer y leer y leer. Leí Mateo y llegué a Marcos. Cuando yo llegué a Marcos, yo dije, no, pero es que acá dice lo mismo que dice el Mateo. Y cerré la Biblia y pasé a otro lugar para seguir leyendo después. Lo que comprendí muchos años después es que los evangelios, especialmente llamados sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, registran muchos de los eventos, ven las mismas cosas, pero desde ángulos diferentes. Y yo les decía tal vez a los jóvenes el otro día que los evangelios es muy interesante porque es como cuando ocurre un accidente y hay cuatro personas diferentes mirando el mismo accidente desde esos cuatro ángulos. Entonces uno ve detalles que el otro no va a apreciar. Ese va a ver que, yo qué sé, la llanta derecha quedó para ese lado, el de acá va a ver que la luz izquierda quedó rota, el de acá va a ver que, yo qué sé, la puerta se abolló un poco, el de atrás va a ver que el retrovisor se pudo haber quebrado. Yo qué sé, todos pueden ver cosas diferentes del mismo accidente, ¿cierto? Con respecto a la vida del Señor Jesucristo, los evangelios registran cosas muy diferentes, aunque relatan el mismo suceso, pero nos muestran cosas muy preciosas, al menos para mí, que me sirven a mí para tener un mayor aprecio del Señor Jesucristo. Con esto dicho, simplemente leí los cuatro evangelios por dos razones principales. Una de las razones por las cuales leer el mismo relato en los cuatro evangelios es porque básicamente es más importante lo que la palabra de Dios pueda enseñarles a cada uno en particular que lo que yo les pueda decir. Y lo segundo es que si ustedes leyeron con atención estos cuatro relatos, van a ver cómo cada relato añade un dato interesante a esto que está sucediendo allí en Getsemaní. Entonces, los pongo en contexto. Uno dice que el monte era de los olivos, ¿cierto? Otro dice que el monte se llamaba Getsemaní. Eh, Juan dice que ellos tenían que bajar el torrente de Cedrón para llegar allí al huerto de Getsemaní. Eh, Otro dice, por ejemplo, que un hombre, uno que estaba ahí, le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. En Juan leemos que ese hombre era Simón Pedro. También leemos que el nombre del siervo del sumo sacerdote era Malco. Lucas dice que era la oreja derecha la que le había cortado. Juan también dice que era la oreja derecha la que le había cortado. Eh, en uno de los evangelios con respecto a este mismo relato, vemos, por ejemplo, que todos los discípulos le dejan y huyen. En Mateo leemos que el Señor Jesucristo se postra sobre su rostro.
En otro de los evangelios leemos que él se pone de rodillas. Y usted va a encontrar muchos detalles en los evangelios que si usted es juicioso leyendo las escrituras, pues van a hacer más rica la lectura de la palabra de Dios. Ahora, yo siempre digo que es más importante lo que la palabra de Dios nos enseñe que lo que cualquier persona pueda pararse aquí a hablarles. Entonces, con eso en mente, quiero pensar en Getsemaní como un lugar de oscuridad. Es la noche del 14 de Nisan, tal vez, según el calendario judío, para nosotros sería entre marzo y abril más o menos. Y el Señor Jesucristo, después de haber establecido lo que hemos celebrado esta mañana, la cena del Señor, después de haber cantado el himno, ellos salen, bajan por el torrente de Cedrón y llegan entonces allí a este lugar llamado Getsemaní. Si hay luna llena o no, no sé. Lo único que yo sé es que las calles no están iluminadas, no hay energía eléctrica, obviamente, en ese tiempo. Tal vez ellos van con algunas antorchas alumbrando el camino, si es así o no, la escritura no lo dice, pero es una noche algo fría, tal vez, y ellos descienden allí a ese lugar. Leemos en el Evangelio de Mateo que era un lugar muy frecuentado por ellos, que ellos estaban frecuentando ese lugar en repetidas ocasiones. Pero quiero pensar entonces en la oscuridad del Getsemaní para tal vez traer alguna lección espiritual a nuestras vidas en esta mañana. Una cosa que quiero que no olviden es la siguiente. Y es que cuando nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, que su presencia está en medio nuestro y que Él debe ser reverenciado en este lugar. No lo hagan por el que está acá parado al frente, porque yo no merezco ninguna distinción ni ninguna dignidad. Pero el Señor Jesucristo, Él sí merece toda distinción, toda dignidad, toda honra y toda reverencia. Entonces, que tengamos eso en cuenta. Y eso tiene que ver con lo que yo les voy a decir acerca de la oscuridad de aquel lugar, aquella noche. Y yo estoy solamente pensando, tal vez si usted lo quiere tomar así, era un lugar, sí era de noche, pero estoy pensando en un lugar de oscuridad espiritual. Muchísima oscuridad espiritual se va a ver en ese lugar, en esa noche. No solamente de parte de los discípulos que no pueden allí estar una hora orando y velando con el Señor Jesucristo, porque su carne es débil, porque su espíritu a la verdad no estaba dispuesto para aquel momento, porque ellos a la verdad, en un sentido, tenían cierta oscuridad espiritual. Pero no solamente es que ellos tenían oscuridad espiritual. Vamos a leer acerca de Pedro, que corta la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Vamos a leer, más bien vamos a ver que este hombre, al ser sanado por el Señor Jesucristo, no dice siquiera gracias, no leemos absolutamente nada de parte de este hombre. Y vamos a ver además también que cuando estos hombres llegan para arrestar al Señor Jesucristo y Él les dice, yo soy, que ese nombre es el nombre de Dios por el medio del cual Dios se reveló a Moisés en el Éxodo. Cuando Moisés dice, bueno, yo llego a los egipcios y todo eso y les digo el nombre de quien vengo, ¿qué voy a responder? Y Él les dice, yo soy el que soy. Diles, yo soy, me ha enviado. Básicamente el Señor Jesucristo está revelando allí en este lugar de tanta oscuridad espiritual algo de su gloria.
Cuando él dice yo soy, ¿qué pasa con esos hombres? Dice en Juan que ellos retroceden y caen a tierra. Y uno pensaría que eso a esos hombres les haría reflexionar y les haría pensar por un momento en presencia de quien ellos se encuentran. Pero también está Judas, el que le ha entregado. Y me llama mucho la atención que Juan recalca el hecho de que Judas estaba entre ellos y estaba entre los que retrocedieron y cayeron a tierra. Pero absolutamente nada de eso hizo que ellos desistieran de ir y apresar al Señor Jesucristo y llevarlo para ser condenado. Pero no solamente de parte de estos hombres que son inconversos, que no tienen nada de Dios, pero también de parte de los discípulos aquella noche, porque leemos que ellos dejándole huyeron. ¿Y saben algo? Yo creo y estaba pensando en eso estos días que Getsemaní nos muestra un lugar o un momento de muchísima oscuridad espiritual. Y yo quiero traerlo a colación a estos días. Y yo no sé qué tanta luz tenemos los creyentes con respecto a las cosas de Dios. ¿Qué tanta luz tenemos como creyentes con respecto a la palabra de Dios? Pero ¿saben algo? Dentro del pueblo de Dios hay mucha oscuridad espiritual. No queremos ver, como les decía ahora, en presencia de quién estamos. No queremos conocer la palabra de Dios ni la doctrina de Dios. Y en el cristianismo hoy en día la gente hace tantas y tantas cosas que no tienen que ver con la luz que la palabra de Dios nos arroja para que como creyentes hagamos lo que hagamos. Y son días de mucha oscuridad espiritual, no solamente de los inconversos que no conocen a Dios y en cuyos corazones Satanás no quiere que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en sus corazones, pero también de parte del pueblo de Dios. Miren, ahí está Judas. Judas ha caminado con el Señor aproximadamente 3 años y medio. Judas le ha visto hacer milagros, le ha visto obrar vez tras vez, pero Judas no tiene luz en su corazón. Judas va y le entrega. Pedro también está allí, muy arrojado, muy valiente con su espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y el Señor le dice a Pedro, venga, ¿no cree que yo puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Usted no entiende, no comprende, no ve que yo estoy acá para cumplir la voluntad de Dios. Usted no entiende, no ve que yo estoy cumpliendo los propósitos de Dios en este lugar. Muchos de los discípulos del Señor Jesús hasta ese momento no comprendían en presencia de quién ellos se encontraban. No comprendían en presencia de quién ellos habían venido caminando todos estos años. Y yo quiero preguntarles, especialmente a los creyentes en esta mañana, ¿sabe usted en presencia de quién se encuentra? No solamente cada vez que se congrega, pero en su casa, en la calle, en la congregación, en presencia de quién hemos caminado todos estos años. Yo quiero preguntarle simplemente si Él no merece de nosotros toda nuestra reverencia. Pero los discípulos allí en ese lugar, acosados por el miedo, ellos huyen.
Y tal vez no tenga mucho que ver lo que les voy a decir, pero ¿cuántos hay que llamándose cristianos se avergüenzan del evangelio? ¿Cuántos hay que llamándose cristianos prefieren callar por no decirle a los demás, sí, yo soy creyente, soy un hijo o una hija de Dios, rescatado por su gracia? Pero saben que eso es porque hay mucha oscuridad también espiritual en nuestras vidas, si se puede llamar de esa manera. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio porque mi necesidad me es impuesta. Pero ¿saben qué? Cada vez parece que un manto de oscuridad cubrirá el cristianismo de hoy en día. Hay lugares en los cuales ya no se puede hablar del infierno. No, eso es muy ofensivo. Hablar del infierno, no, eso es muy escandaloso, no, la gente se va a espantar. Pero el Señor Jesucristo habló más veces del infierno que del cielo. Y él no le temblaba la voz ni la mano para decir la verdad tal cual estaba escrita en la palabra de Dios. Hoy en día, la mayoría de himnos no mencionan la sangre de Cristo y están centrados en el humanismo, en lo que yo soy. Yo soy fuerte en el nombre del Señor. Yo soy esto, yo soy aquello, yo aquí, yo allá. Y muy poca gloria se le da al Señor muchas veces en los himnos y las canciones que entonamos. Son canciones más para alabarnos a nosotros mismos que para alabar a Dios. Piensen en eso la próxima vez que cante himnos al Señor. Busque la gloria del Señor en los himnos que entonamos. Y aunque estamos muy agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho en nosotros, cuando le alabamos es a Él y no a nuestras fortalezas o lo que podamos ser que Él hizo por nosotros. Y así por el estilo, hay muchísimas cosas que el pueblo de Dios hoy en día está haciendo y verdades de la palabra de Dios que están desapareciendo y nosotros necesitamos volver a esas verdades. Verdades como la cena del Señor, por ejemplo. Verdades como la salvación por medio de la fe en la persona del Señor Jesucristo y la responsabilidad del hombre delante de Dios de aceptar o rechazar al Salvador. Estamos en medio de un mundo que cree en el universalismo de la obra del Señor Jesucristo. Entonces algunos están diciendo hoy en día que si los inconversos mueren y ahí dejan de existir, ese es el aniquilacionismo, que todos serán aniquilados los inconversos. Es decir, que para ellos no hay condenación. Pero los que creen sí hay salvación. Y muchísimas cosas como esas que están surgiendo hoy en día de personas que desgraciadamente muchos creyentes escuchan y siguen y citan y repiten. Y a veces cantamos canciones acá de personas que no están siguiendo la verdad de la palabra de Dios. Pero cada vez más uno puede ver que hay oscuridad en el pueblo de Dios. Uno no culpa a los inconversos porque tienen un velo puesto y les ha cegado. Pero ese día en Getsemaní, ellos debían entender
Yo me pongo a pensar en esa escena en Juan. El Señor Jesucristo les dice, bueno, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Y él dice dos palabras, yo soy. Cuando él dice eso, dice, ahí todos retroceden y caen a tierra. ¿Usted se imagina eso? Retroceder y caer a tierra solamente por escuchar ese yo soy de parte del Señor Jesucristo. Algo, un destello apenas de la gloria del Señor que los hace retroceder y caer a tierra. Pero cuánta oscuridad hay en el corazón del hombre y no quieren venir al Señor Jesucristo para ser sanados, para ser salvados, para ser alumbrados por el Evangelio de la gloria del Señor Jesucristo. ¿Acaso no pueden ver algo siquiera de su poder, de su gloria, de su magnificencia mostrada cada día a través de la creación? Pero el hombre tiene un corazón tan duro y tan insensible a las cosas de Dios que no le deja ver primero su necesidad de arrepentimiento. Segundo, la gloria de la persona preciosa del Señor Jesucristo. Tercero, el grave peligro que corren si mueren en sus delitos y pecados. Tanta oscuridad espiritual en este mundo, pero en el pueblo de Dios uno diría que es algo inconcebible. Saben que hace años había algo que se llamaba el altar familiar, donde las familias se reunían alrededor de la palabra de Dios para orar, para leer las escrituras y para cantar, sus padres con sus hijos. Yo quiero preguntar cuántos altares familiares se levantan en los hogares que componen esta congregación. ¿Lee usted las escrituras con su esposo, con su esposa? ¿Oran juntos? ¿Alaban al Señor juntos? ¿Oran con sus hijos, con sus hijas? ¿O ese altar está arruinado? ¿O ese altar está apagado? Simplemente es una pregunta porque es que, hermanos, hermanas, y yo quiero ser claro con eso y me desvío tal vez un poquito de esto, pero basta ya de vivir nuestras vidas como si de verdad el Señor no nos hubiera salvado. Yo quiero preguntarles a ustedes acá, ¿para qué viven sus vidas? ¿Para qué vivimos nuestras vidas? ¿La vivimos para nuestro placer o queremos vivir nuestras vidas para aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre? Pero tanta oscuridad espiritual en este mundo. ¿Saben? La escritura dice que los creyentes somos luz, ¿cierto? Y normalmente cuando la luz entra a un lugar oscuro, las tinieblas se desaparecen. Pero parece que los creyentes tienen la luz debajo del cajón, debajo del almud, de manera que entran a algún lugar y su luz no alumbra para nada. Pero yo quiero avanzar porque me extendí algo pensando en la oscuridad del Getsemaní. Pero Getsemaní también es un lugar de oración. Y ustedes leyeron junto conmigo que el Señor Jesús entró en aquel huerto ese día para orar, pero Él lleva a algunos de sus discípulos y es otro detalle que los evangelios van a mostrarnos con claridad. Uno de los evangelios dice que Él fue con los hijos de Zebedeo
Otro de los evangelios nos aclaran que esos hijos de Zebedeo son Juan y Jacobo, ¿cierto? Y así por el estilo, pero Getsemaní es un lugar de oración. Y a mí, me, bueno, no sé, estaba pensando en eso estos días y es algo que me deja a mí como más cabezón de lo que soy. Porque es que leer que el Señor Jesucristo se postra sobre su rostro en tierra, a mí me impacta. Se postra sobre su rostro en tierra. En los otros evangelios dice que Él se postra, en otro dice que Él se pone de rodillas, pero la oración del Señor Jesucristo no solamente tiene que ver con su posición para orar, que fue postrado de rodillas o sobre su rostro en tierra, primero demostrando una completa dependencia de la voluntad de Dios. Segundo, mostrando también con su posición al orar el pleno reconocimiento de la gloria de Dios. Y a mí me cachetea fuertemente esto porque yo no sé usted cómo ora, o si ora todas las noches, o si ora a diario, pero cuánto nos cuesta doblar la rodilla delante del Señor muchas veces. Al Señor no. Cuánto nos cuesta humillarnos delante de Dios en oración, confiando en la voluntad de Él para nuestras vidas, sea cual sea la situación. El Señor está allí orando y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuántas veces cuando oramos queremos imponerle cosas a nuestro Padre? Queremos decirle que Él haga no conforme a su voluntad, sino conforme a la nuestra, porque nuestra voluntad nos parece muchas veces mejor que la voluntad de Dios. Cuando oramos, normalmente demostramos varias cosas. Y una cosa que demostramos cuando oramos, o más bien una cosa que debemos tener en cuenta cuando oramos, es primero la soberanía de Dios. No es mi soberanía, es la soberanía de Dios. Yo voy a orar a Él confiando en que Él hará lo que es mejor. Así muchas veces parezca que lo que es mejor para Él no es lo mejor para mí. ¿Confía usted en la soberanía de Dios cuando ora por diferentes situaciones? Ahora yo quiero verlos acá el miércoles orando. Complicado, dicen, estoy cansado, estoy cansada del trabajo, la casa, los niños, tú. Tenemos cientos de excusas para no venir a congregarnos y como asamblea orar dependiendo de la soberanía de Dios. Él es soberano. Otra cosa que quiero que veamos y tal vez acá podemos avanzarnos muchas cosas con respecto a la oración en ese lugar, es que leemos en Hebreos que esa noche el Señor Jesús con gran clamor y lágrimas, él tenía un temor reverente.
Es un temor reverente. Bueno, y hay muchas cosas también ahí. Es que esta escena de Getsemaní es una cosa que a mí me ha impactado estos días. Es muy rica espiritualmente esa escena en Getsemaní. Pero su oración fue acompañada de lágrimas. Y no es cierto que muchas veces solamente derramamos lágrimas delante de Dios a causa de nuestra necesidad y no a causa de nuestra gratitud. No es cierto que a veces lloramos delante de Dios porque tenemos circunstancias contrarias en nuestras vidas, pero muy pocas veces lloramos delante de Él dándole gracias por lo maravilloso, majestuoso, perfecto, bueno, justo, santo que Él es y lo que ha hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. En las escrituras leemos al menos, y ustedes ya lo saben como creyentes, pero tal vez hay personas acá que no lo sepan, en las escrituras leemos al menos tres veces de las lágrimas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Una es cuando Lázaro ha muerto. Y allí en el capítulo 11 de Juan, él llega allí, ve a Marta y a María y a los demás que están acompañándolos, a ellas allí llorando. Dice la escritura, Jesús lloró. Después, cuando él llega a Jerusalén, antes de establecer la cena del Señor, en esa misma semana él llega a Jerusalén y él ve todo lo que le va a acontecer a Jerusalén a causa de su incredulidad, todo lo que va a ocurrir, cómo van a ser destruidos por los romanos. Al ver eso, él llora. Y ahora aquí en Getsemaní, creemos que el pasaje en Hebreos está refiriéndose a ese momento cuando él dice que él está allí orando con gran clamor y lágrimas. Voy a buscárselos por si no conocen el pasaje. Entonces él está allí orando con gran clamor y lágrimas. Saben que los tres pasajes que hablan de las lágrimas del Señor Jesucristo tienen un ingrediente particular. Bueno, particular no, o sea, un solo ingrediente las tres ocasiones. Si quieren buscarlo, es Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dígame qué tiene de común la muerte de Lázaro, la destrucción de Jerusalén y su plegaria allí en Getsemaní. Las lágrimas del Señor tienen mucho que ver con el pecado del ser humano. ¿Cómo así? Sí. El Señor Jesucristo está allí frente a la tumba de Lázaro. Él lo va a resucitar porque él ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Anteriormente le ha dicho a Marta y a María que si ellas creen van a ver la gloria de Dios. Y ese día él iba a manifestar también algo de su gloria al levantar a Lázaro de entre los muertos. Pero él está allí parado y ve a la gente llorando, a Marta y a María, y él se conmueve y llora. Creo especialmente que el Señor Jesucristo ese día llora al ver las secuelas del pecado, al ver las consecuencias del pecado en la vida del ser humano.
La paga del pecado es muerte. Y había una escena de muerte en ese lugar que causaba mucho dolor a sus familiares y seres queridos. Y no estamos hablando solamente de la muerte física que estaba presente en ese lugar, pero cuántos de los que lloraban allí espiritualmente no estaban muertos también. Y él ve esos hombres y mujeres llorando y él llora tal vez al ver las consecuencias del pecado en la vida del ser humano. Cuánto dolor, cuánta miseria, cuánta tristeza ha traído el pecado a la vida del ser humano, pero aún así el hombre sigue con su corazón endurecido y no quieren arrepentirse. Después en Jerusalén él también llora al ver lo que va a pasar. Y es porque ellos van a rechazar al Mesías. Ellos le van a entregar a él a la muerte. Y su corazón es tan duro, pero tan duro, que ellos van a tener que asumir las consecuencias de su rechazo. Y Jerusalén en el año 70 va a ser destruida completamente por los romanos. Y muchos allí en ese día van a morir. También usted, amigo y amiga que está acá, que no se ha arrepentido, que no cree en el Señor Jesucristo. Un día, si no se arrepiente, lamentablemente va a ser lanzado al lago de fuego por la eternidad. Y no hay lágrimas de nadie que le puedan librar de ese lugar. En Getsemaní él va a enfrentar la cruz, va a ir a pagar el precio de nuestros pecados. Y en Getsemaní está uno que es omnipotente, uno que es omnisciente. No solamente es uno que todo lo puede, pero es uno que todo lo conoce, que todo lo sabe. Y él sabe cómo le van a dejar solo. Él sabe cómo Judas le va a entregar. Él sabe cómo esos hombres, a pesar de haber caído a tierra, se van a levantar de nuevo y le van a llevar preso para ser muerto. Creo que él no llora porque tenga miedo de ir a la cruz, pero tal vez su gran clamor y lágrimas tienen que ver con el hecho de que si él va a ir a la cruz a pagar por el precio de sus pecados y de mis pecados, y que aún así el corazón del hombre no va a querer quebrantarse delante de él. Y usted puede ver muchas cosas ahí acerca de la oración del Señor Jesucristo. No solamente tiene que ver con sus lágrimas, no solamente tiene que ver con sus ruegos y sus súplicas, pero yo quiero preguntarle a usted, hermano, hermana, ¿cómo es su oración delante del Padre? Otra cosa en la cual quisiera meditar, pero nos extenderíamos mucho, es que el Señor Jesucristo va a decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero le dice, Padre. Los discípulos se acercan al Señor Jesucristo y le dicen, enséñanos a orar. Y él les dice, bueno, cuando oren, diga, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo? Padre. Nuestra oración, hermanos, hermanas, debe ser dirigida al Padre.
en el poder del Espíritu Santo por medio de la persona del Señor Jesucristo. Lea Efesios capítulo 4, los primeros versículos y se va a dar cuenta que hay una clara distinción entre el Padre, el Señor y el Espíritu Santo. Usted no puede orar diciendo, Padre, gracias que moriste en la cruz, porque no es así. Y acá me arriesgo un poquito, pero tal vez usted tampoco puede decir, Señor, gracias Padre, porque eres. Entonces a veces uno no sabe a quién le está orando, si al Padre o al Hijo o a quién. Y entonces normalmente sucede que como a uno le enseñan, uno crece, ¿cierto? Si a mí me enseñan, yo vengo acá, el Señor me salva y los hermanos oran siempre, Señor, gracias Señor que moriste en la cruz por mis pecados, Señor, Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Pues, yo voy a crecer repitiendo lo mismo, pero realmente no es el modelo de oración como deberíamos orar bíblicamente al menos. Y con esto no estoy juzgando a nadie, pero aprovecho la oportunidad simplemente para que especialmente los varones, hermanos en la comunión de la asamblea local que se paran a orar, puedan hacer la oración no cuadriculada, pero la oración más bíblica eh, que se pueda hacer posiblemente. Yo me robo otros 5 minuticos porque quiero aprovechar el tiempo y es que, y termino con esto, pero Getsemaní es un lugar de oportunidad para salvación. Claro que sí. Hay oportunidad para todos para salvarse en ese lugar. Judas viene y ha señalado al Señor Jesucristo y les va a decir a ellos, al que yo bese, ese es, atrápenlo. El Señor sabe lo que va a hacer Judas. Tal vez el lugar era un poco oscuro, ¿cierto? Como hemos pensado anteriormente, y por eso Judas tiene la necesidad de señalarle a ellos con un beso al que va a entregar. Pero cuando Judas se acerca al Señor, yo veo tanta gracia en las palabras del Señor, tanta oportunidad para Judas y él le dice, ¿a qué vienes, amigo? Él les ha dicho a sus discípulos que ya no los va a llamar más siervos, sino amigos, ¿cierto? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero él les ha dicho anteriormente que les va a llamar amigos. ¿Sabe algo impresionante? Tal vez para usted no lo sea, pero para mí sí lo es. Esa noche en Getsemaní, Judas tuvo la última oportunidad de su vida para ser salvo y no lo quiso hacer. La última oportunidad antes de ir a tomar la peor decisión de su vida, que fue quitarse la vida. Esa noche, en ese lugar, aún había oportunidad para este hombre de que pudiera postrarse a los pies del Señor Jesucristo, no solamente por las palabras que el Señor le dijo, ¿a qué vienes, amigo? Pero también cuando Él les dice, yo soy, y retroceden y caen a tierra. Judas tenía que haber venido temblando, postrándose a los pies del Señor Jesucristo, reconociéndole a Él como su Señor y su Salvador. Y no lo hizo. ¿Ha pensado usted que tal vez esta sea la última oportunidad que tiene antes de partir rumbo a la eternidad sin Cristo? Y si esta fuera la última oportunidad
para su vida? ¿Por qué no aprovecharla y venir a Cristo en arrepentimiento? La última oportunidad para ser salvo. Buenas. ¿Cuántas más oportunidades quiere en su vida para ser salvo? Puede ser hoy la última oportunidad. Domingo 24 de enero del año 1999, 7 de la noche. Predicación del Evangelio en Armenia en el local bíblico del centro. El hermano predicó ese día el Evangelio y no solamente en ese lugar, pero en muchos lugares el Evangelio fue predicado esa noche. Al otro día, 25 de enero de 1999, 1:19 de la tarde. Terremoto en Armenia, Calarcá, Pereira. ¿Cuántos que murieron ese día no tuvieron la última oportunidad para arrepentirse y no quisieron? La pregunta es, ¿quiere usted? Y lo siento, el tiempo se acabó, me pasé mucho más del tiempo, qué pena. Pero está, bueno, está Getsemaní, última oportunidad de salvación. Está Gabata o el enlosado, y hay otro hombre ahí que vamos a ver después, y está el Gólgota, y hay otro hombre también allí que podemos ver después. Piense en Gabata, en Barrabás, piense en el Gólgota, en unos ladrones crucificados allí al lado del Señor Jesucristo, porque en presencia de Él siempre hay y habrá oportunidad de salvación. Pero para usted tal vez esta sea la última. Venga Cristo antes que sea tarde, oremos. Padre, queremos en esta mañana darte gracias por tu palabra tan preciosa. Padre, perdona la ignorancia de quien te habla con respecto a las cosas santas y rogamos que alumbres nuestras tinieblas, nuestras oscuridad espiritual. Padre, guíanos siempre a hacer las cosas a la luz de tu palabra, no conforme a lo que queramos o pensemos o nos parezca mejor, porque Padre, solamente traeremos más oscuridad sobre este mundo y sobre nuestras vidas. Pero Padre, si hacemos las cosas caminando a la luz de la persona del Señor Jesucristo, seguramente no tendremos tropiezos. Gracias que el Señor Jesucristo, Él es la luz del mundo y Él podía decir, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Rogamos, amado Padre Celestial, que en esta mañana la luz de la gloria del Evangelio del Señor Jesucristo alumbre la oscuridad de los corazones de las personas que aún no son salvas, porque Padre, quizás hoy sea su última oportunidad de ser salvos, porque mañana ya no sabemos. Gracias por cada hermano y hermana que podía estar acá presente en esta mañana. Rogamos tu bendición para nuestras vidas. Y Padre, que nos ayudes a pensar siempre en presencia de quien estamos. En el nombre precioso del Señor Jesucristo oramos. Amén. No sé si hay anuncios, pero aquí dejamos a Daniel con